Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel López y hoy tengo que explicar la genética y sus componentes en las flores. Bueno, para comenzar, debo empezar explicando qué es la genética según la ciencia. La genética es la apariencia y el comportamiento de los individuos. Y esto pasa por un proceso de replicación y transcripción para poder darle genética a un individuo. Por otro lado, la genética según Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de los organismos padres a sus hijos. Según la ciencia, la herencia mendelina es un fundamento para la evolución de la biología, porque solo se compara con las leyes de Newton y en el desarrollo de la física. Bueno, esta genética fue creada en 1865 y 1866, pero fue ignorada durante mucho tiempo hasta su redescubrimiento en 1900. Mendel hay tres leyes para que esta genética se pueda dar y se pueden dar casos diferentes en las tres leyes diferentes. La primera ley es la ley de la uniformidad, en la cual los híbridos de la primera generación filial se establecen cuando se cruzan dos individuos de raza pura, o sea, homocigotos, creando la primera generación filial, o sea, los heterocigotos, que serán igual entre ellos y se convierten en fenotipos y genotipos. Un ejemplo de esta ley puede ser si se cruzan plantas de razas puras. Puede ser una planta de color rojo y una planta de color morado, en donde la planta de color rojo sea el genotipo dominante y la planta morada sea el genotipo recesivo, en donde se tendrá un resultado que la primera generación filial, o sea, la roja, sea el genotipo dominante, o sea, la flor que va a dar en el cruce de estas dos. Y todas las leyes se pueden resolver por el cuadro de Punnett. Eso, o sea, donde el gen dominante se pone a la izquierda y el gen recesivo se puede poner arriba. Y para que la fusión de estas dos puedan dar el resultado del cruce de las dos. La segunda ley de Mendel, o mejor dicho, el principio de la segregación, consiste en el cruce de dos individuos de la primera línea filial, en donde tendrá lugar una segunda generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo, en donde en la segunda línea el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4 genes, es decir, entre 1 y 4 plantas de la segunda generación puede ser dominante el gen recesivo. Para un ejemplo de esta, podemos decir que se cruzan dos flores de la primera generación filial. Voy a tomar la misma generación del ejemplo pasado, o sea, donde la roja sigue siendo el gen dominante y la morada el gen recesivo. El genotipo, el genotipo recesivo, o sea, el del morado, tendrá una posibilidad de aparecer entre 1 y 4 de su especie en la segunda generación. Este ejemplo se puede resolver en el cuadro de Punnett, en donde al fusionar esas dos y ponerlas en el cuadro, en la cuarta fusión de la segunda generación se puede dar que el gen morado, o sea, el recesivo, sea dominante. Bueno, para la tercera ley, o mejor dicho, principio de transmisión independiente, esta consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esta solo ocurre que están en regiones muy distantes del cromosoma, como así, genes donde el cromosoma no esté cerca de ellos y no se afecte con otro tipo de gen y se puedan heredar para poderse heredar de una manera sana y que no hayan efectos en el cromosoma. A diferencia de las otras leyes, Mendel descubrió esta cruzando guisantes cuyas características, es decir, o sea, que sea su color y su rugosidad diferentes, no se encontraban cerca del cromosoma. Por eso, según esta, se descubrió toda fórmula, como en toda regla, como en toda ley, pueden haber variaciones. Y una de las variaciones de la ley de Mendel es el ligamiento al sexo, en donde esta está asociada a los genes que contienen el cromosoma X,
de los seres humanos y que generan diferentes patrones de herencia. Es decir, que cuando el cromosoma X se aferra a otro tipo de cromosoma, puede crear fallos en las herencias y que tenga fenotipos y genotipos totalmente diferentes. Y después de eso, existe otra que se llama herencia del sexo, que es donde se puede identificar qué clase de flor, qué clase de planta se va a hacer. O sea, no principalmente tiene que ser hombre o mujer, sino simplemente a qué gen va a dominar pues mayoritariamente su raíz. Y ya por último voy a explicar una enfermedad genética como la puede ser el síndrome de Down. Que el síndrome de Down es una enfermedad en donde la alteración del cromosoma 21 hace una alteración y da un... Bueno, y ya por último voy a explicar una enfermedad genética como la es el síndrome de Down. Bueno, ¿qué es? El síndrome de Down es una enfermedad genética en donde la alteración de el cromosoma 21 se altera y termina dando alteraciones en capacidades como lo pueden ser rasgos físicos, rasgos intelectuales, en su forma de hablar, en cosas así, etcétera. Bueno, esta enfermedad principalmente no tiene tratamiento porque, aunque es una enfermedad, científicamente no es considerada una, porque o sea, no existe un tratamiento posible para desalterar el cromosoma 21 para que sea la normalidad. Y pues para esto simplemente hay atenciones médicas como tratamientos psicológicos o clases para, ¿cómo es? Para estimular el cerebro, para tener un mejor aprendizaje, o si tiene alteraciones pues al hablar se puede dar clases para que el habla quede igual o mucho mejor y ya. Y ya por último, pues el cuadrillo lo que tenemos que realizar, vea, está llenito de basura y ya. Bueno, y ya eso es todo, ya eso fue lo que yo entendí de ese tema. Espero que haya explicado bien, que haya, pues, que le haya quedado claro, profe. Y ya, muchas gracias. Nos vemos para la próxima.